Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva clase de Biología de Mención. Aquí Jorge, y el día de hoy repasaremos la materia de evolución y mutaciones, en particular las clases que tuvieron ustedes de teorías evolutivas con el profesor Lucho y la de mutaciones que tuvieron conmigo. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de la clase de hoy? Van a ser repasar las teorías evolutivas, ¿cierto? Van a ser también recordar las consecuencias de las mutaciones cromosómicas, y también vamos a rehacer los ejercicios de cardiogramas. Ya les comenté en repasos anteriores que la idea de esto es que vayamos viendo nuestro progreso, ¿bien? Y si vienen mutaciones yo los vi bien seguros, quiero volver a asegurarme de que ustedes van a estar bien seguros cuando respondan a alguna pregunta relacionada a este tema. Bien. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por evolución? ¿Ya? La evolución biológica es el conjunto de cambios fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. En este diagrama que vemos aquí podemos entender la evolución de los seres vivos como un concepto asociado a los conceptos de mutaciones, ¿cierto? Al concepto de deriva génica que vimos en clases anteriores, en la cual seleccionamos un grupo pequeño del gran conjunto de individuos, y si ese conjunto produce un cuello de botella, ¿cierto? Cuando este pequeño conjunto crea una población completamente nueva, la nueva población, por supuesto, van a manifestar las características que tenía ese pequeño grupo que seleccionamos. También este concepto debería estar relacionado, por supuesto, con el concepto de flujo genético, cómo se manifiestan los cambios en el movimiento de la información genética, ¿bien? Debido a migraciones, ¿cierto? Debido a extinciones masivas, etc. Y finalmente tenemos este concepto importante que es el de la selección natural. Permítame. Aprovechamos la luz del día, que todavía queda. Bien. Y de la selección natural, ¿qué podemos recordar? Sabemos que existe diferentes formas de que se manifieste este concepto, entre las cuales están la disruptiva, que está bien relacionada con el concepto de especiación, ¿cierto? En la cual de un gran conjunto de datos se terminan generando dos distintos, o sea que esta selección natural tiende a elegir dos extremos distintos, y esto podría generar, debido, ¿cierto?, al proceso de especiación, dos especies completamente distintas, ¿bien? Por otro lado, podríamos tener una selección del tipo estabilizante, en la cual el rasgo que estamos estudiando se manifiesta mejor, o sea, la especie tiene mayor éxito reproductivo y de sobrevivencia cuando este rasgo se manifiesta en su promedio, en su medio, ¿de acuerdo? Esa es una selección de tipo estabilizante. Tiende a los promedios, ¿cierto? Y por otro lado podemos tener una selección del tipo direccional, en la cual el flujo se desplaza hacia un lado, ¿de acuerdo? Por ende, el rasgo que se está seleccionando acá prefiere cargarse hacia un lado, hacia lo pequeño o hacia lo grande, hacia lo gordo, hacia lo flaco, dependiendo de las características del ambiente donde esté este organismo, ¿de acuerdo? Bien. Y como les venía diciendo, esta selección natural está caracterizada por eh, definir el éxito reproductivo diferencial de esta especie, ¿bien? Dependiendo de las condiciones, de los rasgos que presente el organismo que estamos estudiando, va a estar determinado el éxito reproductivo que éste tenga, ¿bien? Y esto lleva, por supuesto, a la evolución por selección natural, que es la teoría bajo la cual, y con algunos otros aportes de científicos contemporáneos o posteriores, esta teoría, la de selección natural por Darwin y Wallace, es por la cual nosotros nos basamos para entender el concepto de evolución biológica, ¿cierto? Y esta evolución por selección natural requiere que exista variación en los genes, ¿cierto? Que estos genes sean hereditarios, que exista una herencia de los caracteres genéticos, y también es que está caracterizada esta selección natural por considerar los recursos naturales como una limitante, ¿cierto? Los organismos se van a adaptar al ambiente en el cual estén viviendo, pero esto no significa que puedan tener una población infinita. Estudiábamos en
más bien en el área de ecología, ¿cierto? Los conceptos que nos ayudaban a entender cuánto se iba a elevar la cantidad de población de una determinada especie, ¿cierto? De acuerdo a los recursos del entorno. ¿Ya? Por otro lado, esta evolución de los seres vivos está relacionada con cambios, ¿cierto? De las frecuencias alélicas, de los alelos, de las distintas alternativas de un mismo gen a través del tiempo, y existen evidencias tanto directas como poder ver el organismo in situ, poder sacarle su cariotipo y mediante un cariograma poder estudiar la genética de este organismo. Ahí podemos tener evidencias de primera mano de que existen cambios en las frecuencias alélicas, ¿cierto? Por otro lado, también podemos tener evidencias indirectas, basándonos en lo que manifestó su fenotipo, por eso son indirectas. No estamos estudiando el genotipo esta vez, sino estamos estudiando lo que manifiesta o lo que manifestó, ¿cierto? El fenotipo de esta especie. Podemos verlo en los fósiles, ¿cierto? En la embriología, o sea, en cómo se produce la nueva vida en esta especie. Gracias también podemos estudiar la anatomía comparada, o sea, podemos estudiar las diferentes anatomías de las especies para llegar a alguna especie de selección disruptiva que pudo haber generado diferentes especies a lo largo del tiempo. También podemos basarnos en la bioquímica, llegar mediante la bioquímica del estudio de los organismos o de sus fósiles a evidencias evolutivas, ¿cierto? Y por último, la biología molecular. Todo esa parte de nuestro diagrama aquí sería repaso de la clase de evidencias de la evolución, que la pueden consultar en el Drive o también en video. ¿Bien? Entonces, para hablar de evolución también necesitamos poder mirar hacia el pasado, ¿cierto? Y ver las diferentes eras. Para estudiar grandes periodos de tiempo, enormes periodos de tiempo, nosotros utilizamos el concepto de eras geológicas, ¿bien? Y entre las más importantes para el estudio de la vida tenemos la era paleozoica, que va desde los 550 millones de años atrás hasta los 286, con la extinción del Permico-Triásico. Se suelen establecer los términos de una era y el comienzo de otra mediante extinciones masivas, ¿de acuerdo? Porque definitivamente hubo un cambio en toda la vida presente en la Tierra. ¿Bien? Lo mismo en la era mesozoica, también conocida como la era de los dinosaurios, desde el Triásico, pasando por el Jurásico hasta el Cretácico, y entre el Cretácico y el Paleoceno hubo otra extinción, la extinción que causó la extinción de los dinosaurios, ¿cierto? Que se acepta la teoría de que fue causada por un asteroide, ¿cierto? Que cayó en la península de Yucatán, en México. Y luego de eso, hace 65 millones de años atrás, comienza la era cenozoica con el periodo paleoceno. Y surge toda una cantidad de vida nueva hasta llegar a la evolución que permite que desde antepasados comunes, ¿de acuerdo?, que tenemos con los primates, eso es lo que consideramos correcto a esta fecha, a la fecha de hoy, 2020, ¿de acuerdo? Nosotros entendemos que de un antepasado común que tenemos con los primates, ¿cierto?, salimos nosotros los Homo sapiens. ¿Bien? Y eso nos trae al presente. No vamos a hablar de antes, podríamos situar el origen de la vida, ¿cierto? O, ¿cierto? Hace 4.000 millones de años atrás, desde este caldo primigenio que había en el mar primitivo de la Tierra, cuando se empezó a formar agua y el agua estaba cargada de nutrientes, o incluso antes con la formación de la Tierra, la Luna y la formación del Sol. Bien. Pero no es el tema que nos convoca hoy día. Y bueno, aquí hay otra línea de tiempo, pero esta vez antropocéntrica, por supuesto, que nos habla acerca del estudio que hemos tenido nosotros, los humanos, de la evolución biológica, ¿ya? Importante esto, nosotros no creamos la evolución está, nosotros la descubrimos, ¿bien? Y esto parte en la antigua Grecia, ¿cierto? O por lo menos en la historia que conocemos, sabemos que los griegos, entre ellos filósofos como Anaximandro y Empedocles, dejaron registros de que algunos organismos pueden transformarse unos en otros. O sea, indicios de que podría existir la evolución. Bien, durante la Edad Media, la cultura judeocristiana, ¿cierto? Por medio de la religión y segregando otro tipo de ideas por medio de organismos como la Inquisición,
se extiende la idea de que las especies han sido creadas tal y como se conocen, ¿cierto? La teoría de la creación. Fijas e inmutables, o sea, las especies no cambian, nunca cambian. Surge la idea entonces conocida como fijismo. Las especies son fijas. El hombre es hombre y la mujer es mujer desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy. ¿Bien? Eso nos enseña el fijismo. Bien. Y bueno, hasta el siglo XVII el fijismo se mantiene defendido por naturalistas de gran prestigio, o sea, por grandes científicos. Bien. Sin embargo, a principios del siglo XVIII, aquí salen las fechas de nacimiento y muerte de Carlos Linneo, quien utiliza la inmutabilidad de las especies como eje central para su sistema de clasificación de animales y plantas. O sea, sigue utilizando el fijismo, pero ya empiezan a aparecer clasificaciones de los animales y plantas. ¿Qué relación podrían tener entre sí? Y esto empieza ya a despertar ciertas dudas en la comunidad científica. Luego es Georges Leclerc, conde de Buffon, que empieza a dudar sobre la existencia, ¿cierto?, de especies como unidades inmutables y fijas, ¿cierto? Debido a que con Linneo se empezó a clasificar los animales en las plantas, como ustedes sabrán, se le empieza a poner nombres en latín, se habla de géneros y más arriba se habla de reinos, tal vez, e incluso de dominios, como los conocemos actual, los superreinos. Y al empezar a clasificar los animales, Leclerc se pregunta, ¿debe haber alguna relación? Que tal vez con el paso del tiempo, quizás estas especies alguna vez fueron una, y se fue diversificando el árbol de la vida, ¿bien? Entonces, en sus obras, Leclerc se refiere a la posibilidad de una evolución por degeneración, ¿bien? Por la pérdida de sus características primitivas a consecuencia de la acción de factores ambientales, ¿bien? Él habla acerca de que el ambiente es el que define las características primitivas de una especie. Bien. Posterior a él aparece Georges Cuvier, un paleontólogo, quien reconoce los fósiles como restos de seres vivos diferentes a los actuales, pero que desaparecieron debido a catástrofes a escala planetaria, ¿cierto? Extinciones masivas, seguidas de otras tantas creaciones. Bien. O sea, él habla de que si bien hay animales, hay plantas que ya no están con nosotros, los sobrevivientes de esos grandes eventos dieron paso así a nuevas formas de vida, ¿bien? Y esto no calza con la teoría del fijismo, ¿bien? Finalmente en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, aparece Lamarck, quien publica su obra Filosofía zoológica, en la que expone su teoría evolucionista conocida como transformismo o lamarckismo. Ya veremos de qué se trata. Ese mismo año nace Charles Darwin, naturalista que publicará 50 años después su obra sobre el origen de las especies, en la que explica la evolución por selección natural. Bien. Entonces, tenemos estas teorías evolutivas, lamarquismo y darwinismo. Bien. Por parte del lamarquismo tenemos, por supuesto, su figura clave, el caballero de Lamarck, un naturalista francés, quien publicó su libro La filosofía zoológica, donde expuso sus primeras ideas razonadas sobre la evolución. Sus ideas, sin embargo, no fueron aceptadas. Su hipótesis, su premisa central, giraba en torno a dos ideas fundamentales. La influencia del medio, ¿cierto? El ambiente en el que se desarrollan las especies, determina los cambios de estas. Y dichos cambios son hereditarios, dice él, es decir, serán transmitidos a la descendencia. Y bueno, para explicar el anarquismo se cita un ejemplo súper famoso, que es el de cómo cómo las jirafas pudieron desarrollar su largo cuello. ¿Bien? Se entiende que las jirafas en algún momento fueron animales parecidos a nuestros caballos, ¿cierto? O mejor dicho, ¿qué es nuestro? Las llamas, las alpacas, ¿cierto? Esa clase de animales son nuestros, de acá de Chile. ¿Bien? Sin embargo, con el paso del tiempo, las jirafas necesitaron alcanzar las copas de árboles más altos, porque el alimento en copas más bajas estaba escaseando. Bien, ya no quedaban hojas en las copas más bajas de los árboles. Entonces las jirafas empezaron a asomar, y con ello empezaron a desarrollar un cuello más largo. Bien, y esto se heredaba a la descendencia. Esto según Lamarck. Bien. Sin embargo, aparece otra teoría, ¿cierto?,
la teoría de Charles Darwin, que se resume en tres conceptos: la lucha por la existencia, ¿cierto?, de la selección natural; la variabilidad intraespecífica, o sea, la posibilidad de que entre miembros de una misma especie haya diferentes tipos de diferentes atributos, diferentes características, ¿cierto?, las frecuencias alélicas de las que ya venimos hablando. Y por último, el concepto de selección natural, bien, como más allá de la lucha por la existencia entre especies, estamos hablando de la selección natural como un principio que rige la vida, bien, como un principio que determina quién vive y quién muere de acuerdo a sus características. Como dicen por ahí, la selección del más apto, bien. En el libro que aparece en 1859, El origen de las especies por medio de la selección natural, bien. Entonces, ¿qué hemos ido aportando nosotros a la teoría de Darwin, que se conoce como neodarwinismo? Y esto se basa tanto en los estudios que realizó Darwin como en los principios de la genética, que, como ustedes bien sabrán, comienza con Mendel, ¿cierto? Gracias a los aportes de estos caballeros y los avances en genética moderna, tenemos la teoría sintética de la evolución. Bien, entonces ya tenemos tanto la ecología y la genética de nuestro lado para producir esta teoría multidisciplinaria que es la teoría sintética de la evolución. Entonces, el tema de las jirafas, por ejemplo, que ahí vuelve a aparecer la imagen de una jirafita, nos explicaría, nos explicaría con el lamarquismo de que estas características de crecer, de que tu cuello crezca, sea una característica hereditaria en sí. ¿Bien? Darwin habría dicho que las jirafas más aptas, o sea, con el cuello más largo, sobrevivirían. Y que luego de su descendencia, si nace una jirafa con el cuello más largo, por ende capaz de alcanzar las copas más altas de los árboles y por ende tener un mayor éxito de sobrevivencia, va a ser a su vez la más apta y va a sobrevivir. Y a poder legarle a su descendencia su cuello alto y así. Un proceso lento, en el cual tanto la genética como factores ambientales juegan un rol importante. Entonces, gracias a los avances genéticos se ha podido solidificar la teoría de Darwin. ¿Bien? Entonces, ahora comenzaríamos con la materia de mutaciones, así que me gustaría saber si hay preguntas respecto a teorías evolutivas. Materia que bien puede parecerles mucho texto, bien teórica, sí. Si le haces una pregunta de esta, es como una pregunta de historia, ¿cierto? Pregunta de ya, ¿qué dijo Darwin? ¿Qué dijo Mendel? ¿Qué dijo Lamarck? ¿Cierto? Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto. No, profe, todo bien. Muchas gracias. Entonces, espero que estén todos de acuerdo para poder pasar con la siguiente materia, que es la de mutaciones cromosómicas. Bien. Entonces, ¿qué son estas mutaciones cromosómicas? Ya hemos hablado varias veces del concepto de mutación en sí, pero es importante definir bien de las que estamos hablando, al fin y al cabo, que son modificaciones en el número total de cromosomas, o la duplicación y supresión de genes, ¿bien? O de segmentos de un cromosoma. Y la reordenación del material genético dentro o entre cromosomas, o sea que de repente locus se muevan de un lugar a otro de los cromosomas, ¿bien? Todos estos eventos son considerados mutaciones cromosómicas, ¿bien? Y estas mutaciones pueden ser vistas al microscopio, sometiendo los cromosomas a la técnica de banda, ¿cierto? Y con esta misma técnica se puede confeccionar el cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Es un análisis cromosómico de las células humanas, ¿cierto? Aquí las tenemos, los cromosomas, que cada célula cuenta con su diploidía, menos, ¿cierto? Los gametos, ¿correcto? Que cuentan con una haploidía, cuentan con uno de cada uno de estos pares. El otro par no tiene su pareja gameto, ¿cierto? En el caso de la relación entre espermatozoide y ovocito. Cualquier otra célula que al resto de las células conocemos como somáticas, ¿cierto? Cuenta con su diploidía, o debería contar con ella. Si no es así, estamos en presencia de una mutación. Entonces, este análisis de la célula, que nos permite tener su pool genético, nos permite detectar enfermedades congénitas y adquiridas.
debido a alteraciones, ¿cierto?, en los cromosomas. Y se conoce como mapa citogenético o cariograma a la representación ordenada de los cromosomas de un individuo en función, forma y tamaño. O sea, esto, para producir una real de estas se requiere varias fotografías de fotos en el microscopio, en las cuales, ¿cierto?, nos intentamos encontrar con células en fase, durante una mitosis, ¿correcto? Que es cuando vamos a poder ver estos cromosomas, y vamos sacando fotos y los vamos identificando de acuerdo a su largo, de acuerdo a su forma, ¿correcto? Cada cromosoma tiene una forma, y esto nos permite finalmente ordenarlos en este papel donde vamos a tener nuestros 23 pares de cromosomas. Y esto lo conocemos como cariograma. Entonces, ¿cierto? ¿Cómo se hace el cariograma? Es lo que viene a responder esta diapositiva. Y nosotros sabemos que dependiendo de la tinción empleada, se obtendrá un patrón de bandas claras y oscuras específico para cada par cromosoma. O sea, ya no solo tenemos la referencia de la forma o el tamaño, ¿cierto? A pesar de que el par 1 y el par 2 son dos pares de cromosomas muy grandes en extensión, también vamos a tener la referencia de que las bandas que componen estos cromosomas van a agarrar una tinción particular al reaccionar con estos químicos. Esta característica nos permite estudiar los cromosomas de una persona en busca de alteraciones cromosómicas. ¿De acuerdo? En la foto que vemos aquí, el paciente correspondería a un individuo de sexo femenino, ¿cierto? Debido a su doble par X, en el par 23. Sin ninguna otra alteración genética. Cuenta con sus dos cromosomas en todos los pares. Entonces, volvemos a ver esta diapositiva de qué alteraciones cromosómicas conocemos. Entonces, las alteraciones de la dotación diploide de cromosomas, ¿cierto? Las alteraciones de estos pares de cromosomas, los vamos a conocer como aberraciones o mutaciones cromosómicas. Y hay tres tipos de estas. En primer lugar, podemos estar hablando de reordenamientos cromosómicos que implican cambios en la estructura de los cromosomas. Y entre ellos vamos a tener la duplicación, la deleción, la inversión, la translocación y la formación de cromosomas en anillo. Y en particular, dentro del temario de la prueba se habla de la inversión y la translocación. Así que harto énfasis en esos conceptos en particular. También nos podemos encontrar con aneuploidías, que suponen un aumento o disminución en el número de cromosomas. Esto es importante. El reordenamiento cromosómico no nos habla de más o menos cromosomas, están los mismos. Bien, si bien podría haber reordenamientos cromosómicos junto a aneuploidías, no es necesario que estén la una o la otra, pueden estar por separado, ¿de acuerdo? Y entre las aneuploidías más comunes podemos encontrarnos con monosomías y trisomías. En caso de tetrasomías, o sea, de contar con 4 cromosomas en lugar de 2 en alguno de estos pares, es un caso más extraño, pero existe. Bien. Y finalmente, una poliploidía es una presencia de conjuntos adicionales de cromosomas. O sea, que no contemos con 2 de cada par, sino que contemos con 3, con 4 juegos de cromosomas. Una cuestión, pero extraordinaria, ¿cierto? Pero, que sería una trisomía de todos los pares, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahí estamos hablando de una poliploidía. Bien. Entonces, entre las monosomías, nosotros tenemos que saber muy bien que en humanos, es importante, en humanos, podríamos estar hablando de otro animal y puede que no, o de otro ser vivo, y otro ser vivo puede que pueda tener alguna presencia de monosomías autosómicas. Sin embargo, en humanos producen la muerte en el útero. O sea, un organismo que no contase con 2 en ese par, en un par en específico, se terminaría produciendo un aborto espontáneo. Mientras que una monosomía en el cromosoma sexual, en particular una monosomía X0, ¿cierto? Que solo existe un cromosoma X en el par 23, provoca el síndrome de Turner, ¿bien? La cual es la única monosomía viable. Es la única monosomía que podría sobrevivir al embarazo y al parto. Bien, proceso que ya estudiamos en la clase anterior. En cuanto a las trisomías, vamos a ver que las más frecuentes son Klinefelter, o sea, doble par
o sea, doble cromosoma X y un cromosoma Y, un individuo de sexo masculino, pero debido a la influencia de los cromosomas X termina desarrollando ciertas características femeninas. También tenemos el síndrome de Down, en la cual es una trisomía del par 21, ¿bien? Que produce ciertos desarrollos distintos en el cuerpo humano, así como el de Edwards, también el de Patau, que también son trisomías en pares autosómicos. También tenemos la trisomía en el par 23, esta vez de la triple X, también se habla de la supermujer, y del XYY, que en algunos textos se habla del superhombre, ¿bien? Así como también las trisomías del par 9, del par 8 y del par 6. Estas, vuelvo a reiterar, son las más comunes. Puede que haya otros casos de trisomías, tanto en eh, diferentes combinaciones del par sexual, incluso hay tetrasomías en el par sexual, así como también en los pares autosómicos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, entre los otros conceptos que debemos manejar, chiquillos, está el de la translocación, que es el desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar en el genoma. El intercambio de segmento entre dos cromosomas no homólogos, como el que tenemos aquí en la imagen, se trata de una translocación recíproca. ¿Bien? También existe otro tipo de translocación, por supuesto, en el cual eh, los dos, las dos cromátidas hermanas, tu mismo cromosoma, intercambian segmentos. ¿Bien? Ese es otro tipo de translocación. Sin embargo, el que vamos a estudiar ahora, en el cual vemos como el cromosoma 4 como el cromosoma 20 cambian segmentos y quedan el cromosoma 20 mucho más largo y el cromosoma 4 más corto de lo que era antes. Y esto se produce de forma similar a como vimos a principios de año el tema de meiosis, ¿cierto? Y en particular el tema del crossing over, cuando tenemos dos cromosomas que están flotando en el citosol y de repente dos cromátidas se acercan mucho entre ellas. Bien, entonces cuando esto ocurre, puede darse que segmentos de ambos cromosomas se intercambien entre sí. Bien, entonces traten de verlo así. Es muy parecido a lo que ocurre con el crossing over. Se acercan tanto dos cromosomas que terminan intercambiando información. Bien, bien. Entonces, en cuanto al concepto de inversión, vamos a ver que es un cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia de sentido, o sea, se rota, se invierte. Antes iba de A a B, ahora va de B a A, dentro del propio cromosoma, muy importante. Si no, si estuviéramos hablando de que esto se invierte y va a otro cromosoma, hablamos primero de la translocación que ocurre, porque es más importante, ¿bien? Y luego hablamos de la inversión que le ocurre a ese segmento. Entonces, como bien dice ahí, está destacado, una inversión no implica una pérdida de información, porque la información ahí está, sigue estando en el mismo cromosoma, ¿de acuerdo? Sin embargo, el cambio en la ordenación estelosi de este lugar en el cromosoma puede producir ciertas enfermedades, ciertas patologías como la hemofilia A u otras enfermedades neurodegenerativas o autoinmunes, ¿bien? Así como trastornos mentales. Todo esto debido a un cambio en la información que ahí se lee. Como ustedes sabrán, desde biomoléculas, ¿cierto? Que venimos estudiando los ácidos nucleicos. Y en particular nosotros sabemos que el dogma central de la biología nos dice que ocurre una replicación, una transcripción, una traducción. Y si hay problemas del sustrato original del material genético, que es el ADN, el ARN y luego las proteínas van a producir cosas distintas, cosas que nosotros puede que no queramos que se produzcan. Pero puede pasar debido al cambio de sentido en la información. Bien, entonces, sin embargo, no todas las inversiones se relacionan con enfermedad. Existen algunas, como la inversión, que ahí está el nombre 17q21.31, nombre extraño les puede parecer, pero seguramente es una nomenclatura para hablarnos acerca de en qué cromosoma está ubicado y de qué punto a qué punto de este cromosoma, porque les vamos colocando nombre a cada uno de estos sitios del cromosoma, para
poder localizar las diferentes mutaciones. Entonces, esta inversión en particular, que es una mutación por supuesto, aumenta la fertilidad de sus portadores, y por eso ha sido seleccionada positivamente la población europea. No estamos hablando de una selección tipo 9 de cada 10 europeos prefieren Whiskas, no. Esta es una selección natural, ¿cierto? Una selección en la cual los individuos más fértiles, por supuesto, van a tener un mayor éxito reproductivo y por ende van a ser los más aptos, de nuevo, según Darwin, para poder dejar descendencia. Bien. Entonces, para que esté claro, una inversión no implica pérdida de información, algunas inversiones están relacionadas con enfermedades, mientras que otras pueden desencadenar un efecto positivo en el individuo que las porta. Bien, entonces, finalmente volvemos a ver estos ejercicios, ¿cierto? En los cuales vamos a tener diferentes cariogramas y la idea es que puedan volver a identificar los síndromes o mutaciones que aquí se presentan. Entonces, no sé si alguno me puede decir qué nos dice el cariograma. Estoy atento al chat, pueden abrir su micrófono. Y bueno, si es que tienen alguna duda acerca del tema de mutaciones, lo podemos volver a tocar. No sé dónde decirle. Al parecer no hay dudas. Como consejo, bien, cuando empiezan a estudiar cariógramas, muy importante que el primer par que ustedes deben ver sea el par sexual, porque suele ser el primero en el cual nosotros encontraríamos alguna mutación cromosómica, debido a la variedad de ejemplos que tenemos. Sin embargo, no en todos los cariogramas los vamos a tener ordenados, como en este caso, ¿bien? En el cual tenemos separadas las X con las Y. Puede que nos digan par 23. Nosotros tenemos que ver ahí, de acuerdo a lo que, de acuerdo al par, a cuál pertenece cuál. Por supuesto que un cromosoma Y es mucho más pequeño que un X. Bien, no sé si ha caído en internet o algo, pero no importa. Este ejercicio de cariograma ya lo habíamos hecho y voy a aprovechar que estamos grabando para dejarle la respuesta. Por si quieren volver a estudiar estos ejercicios, entonces aquí tenemos un individuo de sexo femenino, XX, y su mutación en este caso es que presenta una trisomía del par 21, más 21. Entonces, nosotros podemos hablar de este individuo como un individuo de 47 cromosomas, XX, supersexual, lo que podemos identificarlo como de sexo femenino, y elegimos el par en el cual presenta la trisomía, más 21. ¿Bien? Perfecto. Siguiente, aquí vayamos terminando, no se preocupen. Aquí, si nos fijamos en sus pares somáticos, todo bien, pero llegamos acá y nos encontramos con un solo cromosoma. No se dejen engañar si es muy grueso, ¿no? No se fijen en ambigüedades ustedes. Ustedes ahí ven un cromosoma. ¿Ya? No la duden. Entonces aquí tenemos el par 23. Entonces esto se señala así. 45, y como la mutación es en el par sexual, no es necesario indicar par, porque el par sexual siempre lo vamos a estar indicando. 35X. O sea, vamos a tener un cromosoma menos en nuestro cariotipo. ¿Y dónde está ese cromosoma menos? En el par sexual. Recuerden también que solamente vamos a tener el caso de monosomías en el par sexual.
Y este es el único caso posible de monosomía viable. Monosomías en los pares somáticos no, producen la muerte del feto en el útero. Bien, entonces este es el único caso que estaríamos estudiando. Siguiente. El siguiente es un caso bien particular. Vamos a verlo bien. Y como les vuelvo a decir, no en todos los cariogramas que les presenten se van a encontrar ustedes con las X y las Y separadas. Bien, en este caso afortunadamente sí. Entonces, nos encontramos acá con dos cromosomas X, solo un cromosoma Y. Bien, entonces ya no nos vamos a dedicar a ver las mutaciones cromosómicas en los pares somáticos. Puede que sí, ya, puede que nos encontremos con un individuo tan poco afortunado que tenga dos mutaciones genéticas, una somática y la otra sexual. Pero bueno, este no es el caso. Ni siquiera lo pueden chequear. Y esta mutación cromosómica nosotros la señalamos como 47, ¿cierto? Porque hay un cromosoma más en nuestros 46, que componen 23 pares, ¿cierto? 47 y nuestro par sexual, que es el X. Perfecto. Siguiente. Aquí tenemos otro caso, miren, el papel color sepia, un papel de roneo este, súper viejo, pero bueno, nos sirve para lo que queremos estudiar. Aquí tenemos, si fijamos bien, es un individuo de sexo masculino y como vemos es XY, así que no tenemos el problema en este par. Entonces, afortunadamente nos deja hasta con una flecha indicado cuál es el problema, ¿cierto? Una trisomía en el par 13. Lo vamos a señalar, ¿cierto? Como 47, XY, o sea, un individuo de sexo masculino, y vamos a señalar el par donde ocurre esta trisomía. La trisomía del par 13. Está relacionado a un síndrome, ¿cierto? Bien. Continuamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí, ¿cierto? Como les decía, mi consejo es que se fijen en el par sexual. Aquí tenemos algo bien extraño que no habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? En la clase anterior yo les había dejado dos ejemplos de Bienenfeldt. Pero en este caso vamos a tener otro caso de trisomía sexual, y en particular una trisomía con dos cromosomas Y. Bien, dos cromosomas chiquitos. Estos cromosomas chiquitos son los que definen el sexo masculino de un individuo, ¿cierto? En este caso, como tenemos doble presencia de estos, vamos a hablar, algunos hablan de superhombre, ¿bien? Vamos a hablar de doble manifestación de este cromosoma, y yo prefiero señalarlo por la señalética que ya venimos trabajando todo el rato, que es el número total de cromosomas del individuo, en este caso 47, y su par sexual, X, Y, Y. ¿Bien? Listo. Son las respuestas. Sí, estamos bien en las respuestas. Tenemos aquí el síndrome de Turner, ¿cierto? Que es la monosomía del par sexual. Patau, que es la trisomía del par 13. Klinefelter, que es el XY. Y Down, que es la trisomía del par 21. En cuanto al síndrome del superhombre, el síndrome XYY, que es una trisomía también del par sexual, pero con doble presencia del cromosoma Y, a diferencia de Klinefelter, que es una doble presencia del cromosoma X. Y eso sería todo. Estaríamos listos. Voy a dejar de compartirles. Si queda alguna duda, chiquillas. Si no, podemos ir cerrando. Voy a dejar de grabar.